de las clases. Entonces los que quieran realmente pueden, pueden realmente nuevamente llegar y revisarlas una o dos veces. Es lo que a veces algunos no logramos en un primer momento tener la, o captar todo lo que quiso decir el expositor. Entonces tenemos la posibilidad de ver las reiteradas oportunidades o regresar y poder llegar a entender o hacer comparaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la posibilidad que nos da tener los videos. Bueno, yo también, al menos tengo mis videos, yo también reviso de algunos de los cursos que voy o he ido, ¿no? Sobre todo a veces algunas cosas donde se entrampan, sobre todo para las publicaciones de artículos científicos, donde hay mayor rigor y el tratamiento de datos debe ser realmente puntual, claro, específico y realmente hacer lo que nosotros hemos planteado, ¿no? Entonces eso nos permite en su momento nuevamente revisarlos. Bien, voy a compartir pantalla. Listo. Todos me escuchan y ven mi pantalla, ¿correcto, colegas? Confirmen. Sí, Bien, bien, colegas. Sí, doctor, buenas eh, noches. Buenas noches. Yo no les veo ahorita a ustedes. Voy a centrarme netamente en las diapositivas. El capítulo 4 habla de la metodología de investigación y un aspecto que trata en este capítulo 4 son los tipos de investigación. Hay, respecto a la tipología, hay una diversidad de autores que hablan al respecto. Nosotros hemos procurado, porque no existe ojo, no existe una estandarización, por si acaso. No es que hay una sola forma de hacer este tipo de tipología. No, hay diversas. Y cada uno sustentado, ¿no? Pero voy a trabajar en base a lo que la gran mayoría de autores serios estoy hablando, ¿no? Eh, justamente lo trabajan, nos los explican y nos sirve para justificar, porque, ojo, ese cuarto capítulo no es que se me ocurra simplemente hablar del enfoque X sin respaldo de autores. Yo tengo que sustentar con base a algún autor, colegas, o algunos autores. Bien, entonces vamos a lo que es tipos de investigación. La clasificación, como mencionaba, es diversa, es muy diversa. Pero hemos tratado y procuramos de, de trabajar algo de que la gran mayoría de los autores renombrados vienen tratando en sus diferentes manifestaciones a través de sus publicaciones. Hablamos, ¿no? de esta clasificación, hablamos de esta clasificación, que es una manera general o genérica de considerar a las investigaciones. Mencionamos que existen diversos criterios, no hay una estandarización, pero vamos a proponer lo siguiente, y también basado en la experiencia y de acuerdo a lo que nos pide nuestra escuela. La clasificación lo vamos a tomar de la siguiente manera, según el enfoque, según la orientación, según el tiempo de ocurrencia, según el periodo de secuencia de la investigación y según el nivel o alcance de la investigación. Entonces, vamos a proponer estos 5 criterios, según el enfoque, según la orientación, según el tiempo de ocurrencia, según el periodo y secuencia de la investigación y según el nivel de alcance. Disculpe un momentito para dar pase al colega que está, porque después ya no voy a poder dar pase a nadie porque ya no los veo ya. Entonces, bueno, ya
los otros colegas que vienen van a tener que esperar. Bien, entonces, esta es la propuesta nuestra. Según el enfoque, según la orientación, el tiempo de ocurrencia, el periodo y secuencia de la investigación y el nivel de alcance. Vamos a ver cada uno de ellos. Según el enfoque. Según el enfoque, nosotros hablamos de una investigación cuantitativa, de una investigación cualitativa y de una investigación mixta. Entonces, son los tres tipos que existe y se trabaja, aunque algunos autores cuestionan la investigación mixta. Ellos dicen que solamente existen dos, es la cuantitativa y es la cualitativa. Ahora, lo que sí hay que tener claro, colegas, es que no existe una investigación cuantitativa pura, tampoco existe una investigación cualitativa pura. Hubo un periodo donde se enfrascaron en discusiones banales, en pérdidas de tiempo, a ver cuál era mejor, cuál no era mejor, cuál era válida, cuál no era válida, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene su potencial. Cada uno tiene su potencial. Cierto es que investigación cualitativa poco o muy poco lo habrán tratado en su formación, lamentablemente a veces por el espacio de tiempo. Tengamos en cuenta que la maestría también se redució. La maestría era mucho más tiempo antes. Entonces también trajo consigo que reduzcan. En otros contextos, fuera de país, fuera de nuestro país, llámese Argentina, Colombia, Chile, México, etcétera, trabaja mucho más cualitativa que cuantitativa. En nuestro país trabaja mucho más cuantitativa que cualitativa. Entonces, pero vuelvo a decir, acá yo considero que no existen investigaciones netamente puras cuantitativas o puras cualitativas. La cuantitativa usa la cualitativa y la cualitativa usa la cuantitativa. Bien, vamos a ver de qué trata respecto a la investigación cuantitativa. Eso lo hemos, esa es antigua o muy antigua, ¿no? Y es denominada también una investigación clásica. Esta nos permite análisis descriptivos, correlacionales, explicativos. Se fundamenta en la estadística. Cuando nosotros hablamos de investigación cuantitativa, hablamos de un proceso estadístico, necesariamente. Por eso, debemos tomar la mayor cantidad de sujetos u objetos posibles para ser investigados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer inferencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a generalizar los hallazgos a la población. Por lo tanto, una muestra no debe ser muy reducida. Incluso hay alguna sugerencia respecto a cuántos podrían ser, dependiendo del tipo de trabajo que estás realizando. Y ni qué decir, en revistas, ¿no?, que están en base de datos importantes, si quieres trabajar un artículo, no te van a recibir de ninguna manera, simplemente del momento que tú lo presentes, porque para que revisen el artículo pasa primero por el editor, antes de los pares evaluadores. El editor lo ve y dice, no, esto no pasa. Entonces, cuando trabajemos investigaciones cuantitativas, estamos hablando de investigaciones grandes. Este tipo de investigación es real, tangible, observable, medible, reproducible, generalizable y predecible. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, el fenómeno tiene que ser observado. Y si es observado, entonces nosotros podemos medirlo. Y si nosotros lo podemos medir, esto es reproducible. Y si se reproduce, nosotros también podemos hacer generalizaciones. Y a través de estas investigaciones cuantitativas nosotros podemos hacer predicciones. Porque nos basamos en lo que ha ocurrido y en lo que puede ocurrir. Hacemos predicciones. Ejemplo,
medición del pensamiento crítico en estudiantes, puede ser de primaria, secundaria, mediante una prueba determinada. Hoy, por la irrupción de cada vez más de la inteligencia artificial, hay realmente preocupación por el desarrollo del pensamiento crítico. Pero, colegas, antes de la irrupción de las herramientas de IA, ya había problemas respecto al pensamiento crítico. Entonces no le atribuíamos nada más, no hay que atribuirle a la situación de la irrupción de la IA, de las herramientas de IA, a que realmente el nivel de pensamiento crítico está en cuestionamiento, o está en debate, o está en preocupación. Entonces, a veces esos aspectos que por diferentes tipos de factores, desde las condiciones mismas de casa, hay cuestiones tan supuestamente elementales para algunos y para algunos no, desde la forma como un estudiante de la educación básica se presenta a la institución. Pero sin embargo, los padres de familia salen inmediatamente en defensa. Salen en defensa. Posteriormente, posteriormente vienen los lamentos de los padres. No hay realmente una forma. Porque no sé, no, su hijo no estudia con el cabello, porque su hijo no estudia con el pantalón o el zapato, etcétera, etcétera. Así como su hija no, no estudia con los aretes ni con las uñas pintadas, etcétera, etcétera. Y cada vez ha ido perdiendo el maestro en la educación básica y en la educación en forma general autoridad. Voy a pasar de largo el otro ejemplo porque es tecnológico. La investigación con una recomendación. Pueden encontrar en YouTube Un milagro para Lorenzo. Es una investigación, es una película que pueden tranquilamente ver con sus hijos. Y hay un enfoque netamente de investigación cuantitativa. Interesante la película. Es antigua ya, pero es interesantísima. Un milagro para Lorenzo. Búsquenlo. Tranquilamente lo ven un domingo, un fin de semana con sus hijos. Investigaciones cualitativas. Nos muestra la información posible sobre el pensamiento de las personas. Resume él o los sentimientos de esa muestra investigada. La muestra analizada participa activamente en el proceso investigativo, muy diferente a la investigación cuantitativa, donde en muchos de los casos la muestra no participa absolutamente en nada. Participa en la respuesta al instrumento aplicado, pero acá no, acá sí es activa su participación. En la investigación cualitativa, el proceso es flexible y se basa en un proceso inductivo, el otro es un proceso deductivo. Aquí no se busca hipótesis, no se busca comprobar, mejor dicho, las hipótesis, y no aplica procesos estadísticos. Acá está basado en la interpretación para la comprensión de la problemática existente. Normalmente se usan grupos pequeños, incluso se puede hacer investigaciones de un solo individuo. No se busca, por lo tanto, llegar a generalizar los resultados. Ejemplo, percepción de los docentes sobre el uso de los chatbots educativos en la retroalimentación emocional del estudiante. Hay muchísimas cosas por investigar y se debería realmente dar mayor espacio a las investigaciones cualitativas, sobre todo en el proceso educativo. Las manifestaciones de nuestros estudiantes frente a una determinada materia o frente al aprendizaje, o sus actitudes frente a
de repente a las normas de convivencia o a las normas en general de una institución. Hay mucho por investigar en educación bajo el enfoque cualitativo. La investigación mixta es un enfoque metodológico que integra de manera sistemática tanto datos cuantitativos como cualitativos dentro del mismo estudio, con el propósito de obtener una comprensión mucho más profunda, completa y precisa del fenómeno. Acá puede empezar la investigación de manera cualitativa y terminar en cuantitativa, o viceversa. En otras palabras, la investigación mixta combina tanto números, ¿no?, más palabras, o sea, una medición más el significado, para explicar un fenómeno desde dos enfoques que se complementan. Por ejemplo, el uso de las herramientas de inteligencia artificial y el rendimiento académico. O sea, ¿cómo está realmente yendo el uso del rendimiento, perdón, el uso de la IA en el rendimiento académico? Por ejemplo, comenzamos con la parte cuantitativa. Aplicamos una encuesta a un grupo de estudiantes, en este caso pueden ser 200, para medir la frecuencia de uso. O sea, ¿cuál es la frecuencia de uso de la IA y ver su rendimiento académico? Ahora, acá también podríamos descubrir en qué usa la IA. ¿Qué aplicaciones más utilizan? El resultado, se obtiene que los estudiantes que usan IA de forma regular puede ser que tengan mejores notas. La parte cualitativa. Se entrevista a un grupo de estudiantes para comprender las razones de este mejor desempeño. Fíjense, comenzamos un grupo de estudiantes, utilizamos un instrumento para recoger información respecto a si realmente la frecuencia de ella, y comenzamos a ver su rendimiento. Y esto nos da consigo que los que usan IA tienen mejores notas. Entonces, ¿qué hacemos? Entrevistamos a ese grupo que tuvo mejores notas para saber cuáles son las razones. ¿Cuáles son las razones para que realmente haya tenido éxito esto? Entonces, la IA mejora el rendimiento no solo por disponibilidad de información, sino porque facilita la retroalimentación inmediata. Efectivamente, hoy los chicos que logran manejar estas herramientas obtienen retroalimentación. A veces a nosotros nos costaba. Inclusive, nosotros podemos decirle a la herramienta que nos explique para cierto grupo etario. Le podemos decir que nos haga ejemplos mucho más sencillos, comprensibles, ejemplos de la vida diaria y diferentes tipos de aplicaciones más. Y hay veces nosotros no se nos venían ejemplos para poder llevar a cabo esa comprensión de nuestros estudiantes. Yo veo que en nuestro país, cada vez que se hace una prueba PISA, encontramos con problemas de comprensión lectora. Y a veces yo pienso, ¿es comprensión lectora o son hábitos de lectura? Porque si una persona no tiene hábitos de lectura, ¿cómo va a tener comprensión lectora? Ustedes dan otros contextos y en otros contextos desde pequeños leen bastante, leen mucho. Como experiencia, hace más de 10 años o 10 años por lo menos, fuimos como parte de la descentralización de un postdoctorado, nos tocó en Córdoba, Argentina. Comenzamos en Bogotá, Colombia. Después habíamos ido a México.
a Guadalajara, y luego nos tocó ir a Córdoba, Argentina. Y yo me sorprendí que había una fila esperando en un establecimiento. Yo lo había visto acá en Perú hacer cola por comprar pan o algún otro producto. Y era cola para ingresar a una librería. En esa librería tú podías pedir cualquier libro y te lo daban y podías hacer lectura ahí. Incluso tenías acceso a un café. Imagínense la cultura hacia la lectura, los hábitos de lectura. Y eso yo lo había visto hace muchos años atrás, por decir 25 a 30 años atrás. Los niños en Italia, niños, ojo, niños de 10 años, que viajaban de Roma a Milano con unos libros gruesos leyendo. Entonces, ¿cómo realmente hay una cultura hacia la lectura? Hay hábitos de lectura. Nosotros no la tenemos. Difícil ver a chicos leyendo. ¿Con qué lo ven? Con celular. Pero no leen. O si leen muy poco. Por eso chicos que llegan a la universidad, realmente le das un texto y no lo comprenden. Bien, prosigamos. Esto lo cambio, esto lo avanzo. Entonces, ahora vamos, primero hemos visto según el enfoque, ahora vamos según la orientación. Y la primera es investigación básica o pura, justamente lo que conversábamos al inicio, antes que ingresen o se incorporen los otros estudiantes. Dice, la ciencia básica, ¿cuál es la ciencia básica? Y también nos habla de la investigación básica o investigación fundamental. Es la investigación, ojo, que se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el fin de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales, ya sea de la naturaleza o de la realidad por sí misma. Entonces, la investigación básica no se realiza para tener fines prácticos de manera inmediata, sino para incrementar, cuestionar el conocimiento que hay. Este busca ampliar el conocimiento teórico sin aplicación inmediata, lo vuelve a decir. Ejemplo, modelos teóricos de razonamiento lógico matemático en estudiantes universitarios. Entonces, acá buscamos no aplicaciones prácticas. Acá buscamos cuáles son los modelos teóricos que podemos ver, aplicar y de repente profundizar respecto a razonamiento lógico matemático. Entonces, la investigación básica genera nuevos conocimientos. Y pregunto, ¿en nuestro país generamos nuevos conocimientos en educación? Vamos al campo educativo. Pónganse a pensar y ustedes busquen la respuesta si realmente generamos nuevos conocimientos. O todos los conocimientos que aplicamos son conocimientos foráneos y simplemente son aplicaciones. También según la orientación hay investigación aplicada. Esta es aquella que usa los conocimientos teóricos existentes para resolver un problema real y concreto.
Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros utilizamos conocimientos existentes de diferentes contextos, norteamericanos, asiáticos, europeos, etcétera, etcétera. La investigación aplicada no crea necesariamente un producto. O sea, no se ve a pensar que la investigación aplicada crea un producto, no, sino que da una solución práctica basada en las teorías. O sea, parte de las teorías que ya existen. Su finalidad es práctica. ¿Qué cosa? Resolver un problema existente. En el caso de nosotros, problema educativo. ¿Cuál es el problema que tenemos constantemente? El problema de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces buscamos alguna estrategia, algún método, alguna técnica para llevar de la mejor manera y pueda este estudiante aprender. Con la investigación aplicada no siempre se crea artefactos o prototipos o sistemas. Lo que busca es mejorar procesos, mejorar prácticas o metodologías. Ejemplo, la aplicación de un programa de tutorías, en este caso con IA, para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de primaria. Sería interesante. Aquí no estamos creando una tecnología nueva, porque la IA ya existe, sino que estamos usando la IA para solucionar problemas educativos. Por ejemplo, hace sí, un mes más o menos, estuvimos en Sao Paulo, en algunos municipios, algunas localidades, los colegios tienen apoyo de la municipalidad. ¿Y qué se consigue? Que hay centros educativos que tienen apoyo tecnológico. Por ejemplo, aplicación de la realidad virtual. Tienen equipo de realidad virtual. Ojo, y es colegio público. No estamos hablando de particular. Colegio público. Imagínense, cursos que pueden ser un poco difíciles o difíciles para la comprensión con la realidad virtual, esos chicos, esos niños, tranquilamente pueden entender. Aplican robótica, tienen equipos, tienen impresoras 3D. Nosotros ni en la universidad, en la Facultad de Tecnología tenemos impresoras 3D. No tenemos, somos universidad, no tenemos realidad virtual. Pero ¿cómo? Ahora, ¿no hay plata? Falso, falso. Sí hay plata. Entonces no es cuestión de dinero, porque sí tenemos, y sí hay. Y si no, ahí están las empresas. Tecnológicamente, tecnológicamente Brasil ha avanzado y realmente es una potencia a nivel Latinoamérica. No por algo la Universidad de Sao Paulo a nivel de Latinoamérica es la número uno, por muchos años consecutivos. Entonces la educación avanza. ¿Por qué? Porque realmente también es, están vinculados con la necesidad existente. Entonces, fíjense, acá hay una aplicación de investigación. Según, también, según la orientación, tenemos investigación tecnológica, como la Cantuta. La investigación tecnológica se enfoca en crear o mejorar un producto, sistema, prototipo, software, modelo o proceso tecnológico. Entonces, eso debe ser el objetivo realmente de nuestra facultad. No a nivel de ingeniería, pero a nivel de las capacidades tecnológicas que se tienen en cada una de las especialidades. ¿Para qué? Generar productos tangibles o prototipos. ¿Se puede generar prototipos? Sí. Implica el diseño, pruebas, ajustes y validación de funcionamiento. Tiene un fuerte componente técnico
o ingeniería. Va más allá de aplicar, porque crea o modifica tecnología. País que apuesta por tecnología, país que no va a vivir en la pobreza, país que no va a vivir en el subdesarrollo. Un ejemplo, desarrollo de una plataforma virtual con retroalimentación automática basada en IA para evaluar las competencias digitales. Aquí no solo vamos a usar tecnología, sino que se crea un sistema nuevo mejorado. Entonces, ¿dónde es aplicación? En el campo educativo. Entonces, ¿lo podemos hacer? Según el tiempo de ocurrencia, las investigaciones pueden ser prospectivas o retrospectivas. Pueden ser retrospectivas si registran datos en el pasado. Es prospectiva cuando los hechos que se observan se están registrando. O sea, a partir de este momento del estudio hacia adelante o hacia atrás. Sabemos que en algunos casos ya hay datos y en función de esos datos, en función del pasado, hacemos un retrospectivo. Y si es prospectivo, a partir de este momento hacia adelante. Según el periodo y secuencia de la investigación, existen los estudios longitudinales, ¿no? Cuando esta investigación data de la observación de una o más variables a lo largo de un periodo determinado de tiempo, pudiendo ser tanto pasado o presente. Pero lo importante es que hay más de una observación. Una investigación con estudio longitudinal es porque ha hecho más de una observación, dos a más. Entonces, un estudio experimental cae en este tipo de cosas. ¿Por qué? El estudio experimental tiene un pretest y tiene un post-test. O sea, se van haciendo diversos tipos de cortes en tiempos determinados. También ahí está, como ejemplo, evolución de las competencias digitales de los docentes, con reciente el 2022 y 2025. Se va realmente viendo cómo es que van avanzando. También está el transversal, o también llamado transeccional, justamente lo que van a hacer ustedes, todos ustedes, porque van a aplicar el instrumento o la observación en un solo momento, o sea, un solo corte, una sola aplicación. Ninguno de ustedes va a ser longitudinal, todos ustedes van a ser transversales. Por ejemplo, el nivel de satisfacción con el uso de las plataformas virtuales en el semestre 2025, en este caso en el semestre 2026-1. Y por último, según el nivel o alcance de la investigación. Esto lo vamos a profundizar también. Y hablamos de nivel exploratorio. El nivel exploratorio se efectúa cuando el objeto o problema de investigación es algo nuevo, no ha sido antes abordado o es muy poco estudiado y no encontramos referencias de ella. Por lo tanto, no se trata de una investigación que vaya a arrojar conclusiones exactas sobre el objeto del estudio, el objeto sujeto del estudio, sino que es una primera aproximación, puesto que los antecedentes que existen son muy limitados o no hay. Entonces, eh, la información habrá que buscarla casi partiendo de cero. No decimos cero, pero casi partiendo de cero. Como ejemplo, exploración del uso inicial de chatbot para una retroalimentación pedagógica. Los primeros estudios que hicieron en el campo de la salud, por ejemplo, del COVID, fueron estudios exploratorios. Es que, y por eso que ya en las siguientes olas que hubo, el número de fallecidos ya no fue mayor. En la primera no se sabía absolutamente nada.
No se sabía cómo realmente estaba reaccionando el organismo. Los estudios descriptivos. Después del exploratorio estamos en el descriptivo. Estos están dirigidos a ver cómo es o cómo se manifiestan ciertos fenómenos. Ellos buscan especificar las propiedades importantes de las personas o fenómenos. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes de las variables. Se utilizan para describir de una manera sistemática y precisa los hechos y características de una determinada población o un área de interés. Ejemplo, características del aprendizaje híbrido en estudiantes de educación. ¿Cuáles son las características entre lo presencial y virtual? Hoy en día, muchas universidades ya están en el sistema híbrido. Ya el 100% presencial solamente están ocurriendo en algunas universidades, pero en la gran mayoría, sobre todo las privadas, ya el sistema ya es híbrido. Hay algunas o varias asignaturas que ya lo hacen de manera remota. El nivel correlacional, donde está la gran mayoría de los trabajos, sobre todo en las ciencias sociales y humanidades y por ende la educación. La investigación correlacional es un tipo de investigación que no es experimental, en la que los investigadores miden frecuentemente y no necesariamente dos variables, porque pueden ser más, y establecen una relación estadística que debería o hay entre ellas. A ello se llama una correlación, sin necesidad de incluir variables externas para llegar a concluir situaciones relevantes. Por ejemplo, las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes y su relación con los aprendizajes de los estudiantes. ¿No? Están buscando la relación, pero no influencia por si acaso. La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de una u otras variables que están relacionadas. En el caso que dos variables estén correlacionadas, esto significa que cuando uno varía, la otra también varía. Y las correlaciones pueden ser tanto positivas como negativas. O sea, no solamente son positivas, hay negativas también. Por ejemplo, relación entre el uso de la inteligencia artificial y el rendimiento académico. ¿Existirá relación? Vuelvo a decir, relación no implica influencia. Y digamos a nivel explicativo y entre paréntesis experimentales, porque no necesariamente todo explicativo es experimental, pero sí todo experimental es explicativo, por si acaso. En sentido estricto, la investigación experimental es lo que llamamos un verdadero experimento. Se trata de un experimento donde el investigador manipula una variable y controla las otras. Cuenta por lo menos con un grupo de control, ¿no?, que han sido asignados al azar y el investigador prueba un efecto a la vez. Es importante saber qué variables se desean probar y medir. Están dirigidos a encontrar y responder las causas de los eventos. Explican por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da esto. Por ejemplo, efecto del aprendizaje basado en competencias en el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? O influencia del aprendizaje basado en competencias en el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, es un nivel explicativo. Bien, eso es relacionado
con respecto a esta parte de la tipología de la investigación. A ver, ¿alguna pregunta, alguna aclaración, algún cuestionamiento, dudas, por favor? Los escucho. ¿Queda claro? Entonces, gracias, Nils. En función de esto es lo que nosotros vamos a completar ese una parte del capítulo 4, pero sustentados con autores, sustentados con autores. Entonces, vamos a pasar a otro aspecto que son los diseños de investigación. Bien, ahora vamos a ver los diseños de investigación. Los diseños de investigación también es algo que debemos tenerlo claro. ¿Qué es un diseño? Tratamos de eso. ¿Qué consideran que es un diseño, colegas? ¿Mm? ¿Alguien? Buenas noches, doctor. Hola. Es una estructura, un modelo, ¿no? Que Una lleva estructura. ujú, Ya. claro, que ¿Qué lleva más? una cierta normativa o ley, pues, ¿no? Ajá. Podríamos decir que es un plan. Claro. Es un plan, entonces. Es un plan, es una estrategia. Entonces, hay necesidad de tener claro esto. Sí, doctor, yo también quería A ver, participar al respecto. te Como escucho. plan nos orienta, ¿no? A desarrollar todo el proceso de la investigación, del estudio. Van a ver que es importante el diseño y el diseño nosotros debemos tenerlo claro y preciso desde el momento que formulamos nuestro problema de investigación, porque en función de esa formulación nosotros tenemos que ver cuál es nuestro diseño y ver cómo realmente vamos a responder a esa pregunta que se ha elaborado. Entonces, en eso consiste el diseño de investigación. Diseño de investigación. El diseño de investigación científica es un plan, ¿no? Que guía al investigador. ¿En qué cosa? En la recolección, en el análisis, en la interpretación de los datos, con el fin de responder a una pregunta de investigación y a la vez también probar una hipótesis. Fíjate cuán fundamental o qué tan importante es tener claro y preciso nuestro diseño de investigación. Este plan va a definir cuáles van a ser los procedimientos necesarios para que nosotros podamos obtener evidencia empírica y que va a proporcionar un marco para abordar los problemas de investigación, buscando la validez y fiabilidad de los resultados que vamos a tener. Si hablamos de diseños de investigación, tenemos dos. Aquellos que son con intervención y aquellos que son sin intervención. Entonces, hay diseños de investigación sin intervención y con intervención.
Los estudios sin intervención, vamos a hablar. En este caso, el investigador se limita a describir objetos o situaciones que se presentan en la investigación sin interferir en la realidad. Los diseños descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables, ubicar, categorizar y proporcionar una visión de la comunidad o de una comunidad, de un evento, de un contexto, de un fenómeno o de una situación. Describirla como su propio nombre lo dice. Entonces, los estudios sin intervención son aquellos donde el investigador no manipula ninguna de las variables. Y es el caso de todos los trabajos de ustedes 7. No hay manipulación. Ninguno hace un trabajo experimental. Lo que va a hacer recoger esos datos proporcionados por los sujetos que participen en este trabajo. Dentro de los trabajos que existen sin intervención, tenemos al descriptivo simple. Al descriptivo simple. Las investigaciones descriptivas simples se centran, como su propio nombre lo dice, en describir las características de una población o de un fenómeno sin involucrar comparaciones directas o indirectas entre los grupos ni manipulan sus variables. Su objetivo principal es proporcionar una imagen precisa y detallada de la situación actual. Su diagrama o su esquema es MO, donde M nos representa la muestra o al grupo en el cual se está realizando la investigación, y la O representa la información relevante o de interés que se espera recoger. Ejemplo, descripción de las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de educación primaria en Lima, Perú. Entonces, vamos a describir cuáles son y llegar a ver cuáles son las principales estrategias de enseñanza que utilizan los docentes de primaria. Acá recogemos esas estrategias. Otro, perfil de los niveles de estrés entre estudiantes universitarios durante los exámenes finales. Vamos a ver cuál es el nivel de estrés que tienen los estudiantes frente a las evaluaciones finales. El uso de los smartphones entre adolescentes en Lima. Cada vez mencionado hace un momento, los estudiantes, fíjense, los estudiantes ya es normal en la educación básica que vayan al colegio con celular. ¿Y para qué van con celular? ¿En qué momento para la acción pedagógica lo emplean? Pero sin embargo van. Prevalencia de la obesidad en adultos jóvenes en Lima, Perú. Entonces, estos ejemplos son ejemplos de descriptivo simple. Ahora, en todos estos ejemplos ha habido una sola variable, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? ¿O hay más de una variable en los ejemplos? ¿Qué dicen? Sí, doctor, sí se aprecia más de dos variables. ¿Dónde hay dos variables? Por ejemplo, en el de color amarillo, ¿no? ¿Qué dicen? Por ejemplo, ahí tengo los niveles de estrés, ¿no?
y los exámenes finales. ¿Comparten esa opinión de su colega? Mm, ¿Algunos de ustedes comparten esa opinión, por favor? En mi caso, yo estaría en desacuerdo, doctor. ¿Cuál es su punto de vista, maestro? De modo que los exámenes finales nada tendría que ver como variable 2 respecto al primer variable, ¿no? Exámenes finales sería la acción, ¿no es cierto? Claro. O el momento donde se realiza. Y la variable solamente sería nivel de estrés. Ujú. No hay dos variables, mi estimado. Hay una variable. En el problema 1, estrategia de enseñanza. En el problema 3, o en el tema 3, uso de smartphone. En el último, en el 4, prevalencia de la obesidad. Entonces hay una sola variable. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque hay veces algunos textos dicen que es un descriptivo simple porque tiene una sola variable. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Pues un descriptivo simple no es porque tiene una sola variable. Puede tener más de una sola variable. Yo puedo decir cuál es el nivel de comprensión lectora y el número de lecturas que realiza o el número de libros que lee en un estudiante de nivel superior de los primeros ciclos, por decir. Ya estoy hablando comprensión lectora y estoy hablando nivel o cantidad de libros que leen o lectura que realiza o horas del día, ¿no? O horas del día de estudio. Entonces, estoy hablando de tres variables. Entonces, no necesariamente porque es una sola variable. Es simple porque no hace comparaciones, señores. Es simple porque no hace relaciones. Es simple porque se limita a hacer la descripción de cada uno de la variable que ha establecido, nada más. Por eso es. Vamos al siguiente. Un momentito, hay un estudiante que está, continuó. El siguiente es descriptivo comparativo. Como su propio nombre lo dice, compara. Entonces, las investigaciones descriptivo-comparativas son un tipo de estudio que tiene como objetivo describir y comparar características, comportamientos, actitudes o condiciones de dos o más grupos sin manipular variables independientes. Su esquema es M1 o su 1, M2 o su 2 y así sucesivamente a Mn o su n, donde O su 1 es igual o diferente de O su 2 y O su 2 a la vez es igual o diferente de O su 3 y así sucesivamente es diferente a o igual a O su n. Fíjense, o sea, es un conjunto de descriptivos simples, si lo vemos así. Entonces, comparación del rendimiento académico en matemáticas entre estudiantes de escuelas públicas y privadas, por ejemplo. Hacemos una comparación y realmente tendríamos resultados bastante drásticos. Como, como en las, en las instituciones privadas se sigue llevando por asignaturas y en las públicas se han integrado en áreas. Por eso le cuesta al estudiante, ¿no?, poder realmente rendir una prueba de admisión con éxito.
Diferencias, diferencias en los niveles de ansiedad entre adolescentes urbanos y rurales. Comparamos. Comparación de los hábitos alimenticios y niveles de actividad física entre adultos jóvenes y adultos mayores. Uso de plataformas virtuales de aprendizaje en universidades públicas y privadas. Nivel de comprensión lectora, estudiantes de los primeros ciclos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Educación. ¿Quiénes realmente de la universidad ingresan con un nivel de comprensión lectora mayor que el otro? Podemos trabajarlo por facultades. Ese es un tipo de estudio descriptivo comparativo. El descriptivo correlacional, donde la mayor cantidad de estudiantes, tanto de pre como posgrado, lo realizan. No solamente en las ciencias sociales, humanidades y educación, también en salud. La gran mayoría de trabajos son descriptivos correlacionales. Las investigaciones descriptivas correlacionales tienen como objeto describir la relación que existe entre dos o más variables, sin ningún tipo de manipulación. Este tipo de investigación es útil para identificar patrones y relaciones que pueden servir como base para estudios más detallados o experimentales. Fíjense, con esto queremos decir, si nosotros queremos ver una causalidad, ¿no? Influye, repercute, nosotros primero tendremos que hallar la correlación. Pero una correlación no significa influencia. Tenemos en los repositorios de varias instituciones tesis, ojo, tesis erróneas, donde dicen relación entre la variable A y B y concluyen que la variable A influye en la variable B. ¿Y cómo se convirtió en influencia? Si al final de cuentas lo que estaba buscando era correlación. Y eso es un gran error. ¿Pero por qué es un gran error? Porque el supuestamente asesor, ¿no? No conoce nada de tratamiento de datos. O el profesor que funge de investigador no sabe absolutamente nada de tratamiento de datos. Y eso ocurre en muchas escuelas de posgrado, que hablan solamente, hablan, y cuando el alumno le pregunta, no saben responder. O si le preguntan, a veces el estudiante calla por vergüenza también, porque la respuesta que eso no sabes, saben decir. O, por ejemplo, cuando dice profesor, ¿nos podría enseñar cómo se construye un instrumento de recolección de datos? ¿Qué? ¿No sabes eso? Si eres profesor, tú construyes, pero nunca construye él. ¿Qué competencias tiene esa persona para estar en una escuela de posgrado? Por eso que realmente tenemos este tipo de problemas, que hay estudiantes que han pasado tanto tiempo, tantos años y no han podido sustentar al margen de sus problemas, sino también uno de los grandes déficits es que los profesores que están ahí fungen y los contratan. Eso es una lástima realmente. Bien, el diagrama es así. M, que es la muestra, la variable 1 relacionada con la variable 2. Ejemplos hay diversos. Por ejemplo, correlación entre autoestima y rendimiento académico, ¿no? Que tanto ese nivel de autoestima tiene que relacionarse con el rendimiento académico de los estudiantes, no solamente universitarios, sino también en los diferentes niveles. Relación entre el ejercicio físico regular y los niveles de estrés en adultos jóvenes. Uno de los grandes problemas que tenemos también en nuestro país, que no tenemos una cultura de las tantas deficiencias al ejercicio. Y bien dicho es, y realmente ese dicho que dice, ¿no? No hago ejercicio porque estoy viejo. No, no es así. Estoy viejo porque no hago ejercicio, que es diferente.
en otros contextos vecinos, a la hora que terminan de trabajar se van a un gimnasio o simplemente a correr y vieran la cantidad de actividad que siempre realizan. Y los domingos, ni qué decir, las vías principales cerradas para el tránsito, porque todos hacen deporte. Acá recién cuando tengamos una dolencia, recién no podemos hacer actividad física. Si no, antes no realizamos, tanto en varones como en damas. Entonces, el ejercicio tiene que ver mucho, ¿no? No solamente con los niveles de estrés, con los problemas de salud, y sobre todo los adultos consideren de que son los que pierden mayor musculatura si no hay actividad física. Relación entre el tiempo de uso de las redes sociales y la calidad del sueño en adolescentes, también a nosotros. Le hemos dedicado demasiado tiempo a las redes sociales y todo el tiempo estamos al lado de nuestro celular. Ahora, inclusive, hay momentos de almorzar donde ya los cubiertos, aparte del tenedor, el cuchillo y la cuchara, es el celular. Es el celular. Sería bueno de que ustedes como docentes puedan quitar eso en casa al menos. A veces por diferentes motivos no se ven todo el día, a veces se juntan algunos días. Y sería interesante que nadie utilice el celular a la hora sobre todo de los alimentos. Que sea una situación que realmente se cumple. Nadie, ni papá, ni mamá, ni hijos. Correlación entre la autoestima. Un ratito. Un ratito. Disculpen. Correlación entre la autoestima y esa repetición en la última parte. Entonces, correlación entre desempeño docente, ¿no? Y aprendizaje de los estudiantes. Entonces, hay una cantidad grande de ejemplos para la correlación. Ahora vamos, y todos los anteriores son sin intervención. Ahora vamos con lo que es con intervención, donde nosotros como investigadores intervenimos. Entonces, acá permite manipular una situación a través de sus variables y medir posteriormente cuáles son los efectos por medio de la medición a la otra variable. O sea, una variable en un trabajo con intervención, sobre todo en los experimentales, una variable se manipula y la otra se mide. Normalmente se comparan dos grupos. Uno, donde se hace la intervención o la experiencia, y el otro permanece intacto, o también llamado control. Dentro de los estudios experimentales o con intervención, tenemos tres: los preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentales propiamente dicho o puros. Los preexperimentales. Las investigaciones preexperimentales son diseños de estudio que permiten a los investigadores observar el efecto o los efectos de una intervención sin emplear un grupo de control. ¿Qué quiere decir? No se tiene, no se puede tener, por ejemplo, su aula. Ustedes pueden hacer un estudio preexperimental en su aula. Por ejemplo, por decirles, vayamos nuevamente a la situación de hábitos de lectura, yo lo llamo, no le llamo comprensión lectora, porque si no tenemos hábitos de lectura, nunca vamos a tener comprensión lectora. Comencemos por la parte de hábitos de lectura. ¿Por qué llegamos a tener hábitos de lectura nosotros? Y hay varios elementos que realmente repercutieron, porque también hacíamos lectura de cosas que nos agradaban y cosas reales. Los de mi generación, por ejemplo, teníamos los famosos cuentos andinos y leíamos lectura
de grandes personalidades y tenían relación con nuestras vivencias. Inclusive ahora, ejemplos que realmente no vienen al contexto o lecturas demasiado vacías. Entonces, los estudios son menos rigurosos que los experimentos denominados verdaderos, pero pueden proporcionar información valiosa, y de hecho que hay información valiosa, especialmente en situaciones donde es difícil o imposible implementar un diseño experimental o completo. Estamos ahí, interrumpimos la cuestión de los hábitos de lectura. Por ejemplo, tenemos problemas, o ustedes tienen problemas con sus estudiantes, que no hay una comprensión lectora propio por los hábitos de lectura. Entonces, se propone realizar alguna estrategia, algún método, alguna motivación que les impulse. Entonces, ya tuvo una evaluación previa donde realmente los estudiantes leían poco o nada. Luego de un tiempo determinado donde usted impartió esa estrategia, ese método, ese tipo de motivación o ese programa determinado, y vio resultados con su mismo grupo. Ahí se aplica el experimento, o sea, el antes y el después. O también en las matemáticas. Las matemáticas también a algunos sectores les cuesta mucho porque lo hacen demasiado abstracto. Muy abstracto lo hacen la matemática algunos profesores. Y piensan todavía que la matemática es cuestión de dejar ejercicios en cantidad. Y realmente los estudiantes llegan a aborrecer la matemática porque no le encuentran significancia. Porque el profesor no se encargó siquiera de decir por qué el 1 es 1, por qué el 1 no es 3. Así creo que hay una profesora que está haciendo un trabajo de matemática. Ella de repente nos puede responder por qué el 2 no es 4. No me digan que es una estandarización, por favor, ¿eh? Porque yo no es la respuesta. Entonces, si el alumno realmente no conoce este tipo de cosas, si al alumno no le damos esa base para poder realmente decir, oh, bueno, este es 1 porque es por este motivo, por esto, punto. O 4 por esto. Porque, y realmente le comienza a ver, y si hay una significancia con lo que realiza diariamente, y le encuentra relación con sus actividades, van a ver que la matemática van a ser divertidas. Nos enseñaron de esa manera, por eso que nos divertimos con las matemáticas, algunos de nosotros. Pero a algunos de nosotros también nos costó, y mucho, por ejemplo, el idioma, porque no nos enseñaron adecuadamente en nuestra época. Y cuánto me he pesado yo, y hasta ahorita, de realmente no haber llevado el idioma adecuadamente. Y en el último artículo que he publicado en inglés, me ha costado mucho, porque primero tenía que hacerlo en español y luego hacer las traducciones. Y a veces se traducía literalmente. Y como son nativos, cuando uno envía, encuentra serios errores. Y me ha costado mucho. Pero al final de cuentas lo conseguí. Pero a eso voy, ¿no? A este tipo de situaciones que realmente a veces no, no le encuentran o no le dan importancia o no lo realizan algunos maestros. Bien, entonces estos son los estudios preexperimentales. Este es el diseño, donde el grupo, que es único, aplica una prueba de entrada, o también llamado pretest, para saber cómo son las condiciones, y estábamos hablando de la lectura, o de la matemática misma, y luego aplica un método, una técnica, una estrategia, un programa, y luego evalúa de cierto tiempo, y tiene el post-test, y ve resultados. Entonces, realmente resultó. Entonces ya lo puedo llevar a otros grupos mayores y hacer comparaciones con grupos. Efecto de un programa de tutoría en línea en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario, por ejemplo. El efecto de un curso intensivo de habilidades digitales en la competencia tecnológica de alumnos mayores. A veces a los adultos mayores les cuesta mucho
¿no? Tener algún aparato inclusive telefónico, porque no manejan esas competencias tecnológicas. Pero a través de cierto curso, donde desarrollan habilidades digitales, podrían y pueden tener estos mejores resultados. Impacto de un programa comunitario de reciclaje en el conocimiento y práctica a residentes de un barrio. Entonces, hay formas de hacerlo y trabajar este tipo de diseño. El cuasi experimental. La palabra cuasi o casi es lo que diferencia del experimental, nada más. Ahora, ¿en qué consiste? Que falta por lo menos una característica del diseño experimental, por eso es cuasi. Esto es la falta de condición aleatoria en la conformación de los grupos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los grupos, por ejemplo, en educación, ya están establecidos. Cuarto año A, cuarto año B. No es que vamos a tener a todos los cuartos, año y B, y seleccionamos quién va A, quién va a B. No, no lo hacemos. O quién es grupo experimental, quién es grupo control. No, no lo hacemos. Ya están establecidos. Por eso se llaman cuasi experimentales, porque los grupos ya están establecidos. Se usan comúnmente dos o pueden ser más grupos. Uno actúa como el grupo control, donde se va a observar antes y después de la intervención. Son investigaciones en las que se demuestra una relación de causa a efecto entre las variables. El diagrama o esquema es el siguiente. Acá hay un grupo experimental donde se aplica la prueba de entrada, la intervención y la prueba de salida. En el grupo de control también se aplica la misma prueba de entrada, pero acá no hay este reactivo, este programa o este experimento, como si hay en el otro grupo. Y luego se toma la evaluación. Y si las características son mayores en el grupo experimental, entonces podemos concluir que se deben exclusivamente a justamente al programa. Eso es. Efecto de un programa, por ejemplo, de enseñanza de matemáticas basado en tecnología, dice, en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Entonces, esto hacemos el programa, lo aplicamos y vemos sus efectos. Otro, el impacto de un programa de intervención cognitivo-conductual en los niveles de depresión del grupo de adolescentes. Hablando del grupo de adolescentes, hace muy poco leía respecto a que hoy los jóvenes consumen menos alcohol. Parecieron una noticia muy positiva, ¿no? Aparentemente. Pero es que el alcohol lo han cambiado por otro tipo de cosas. Por ejemplo, el energizante. Hoy ves que muchos chicos para estar despiertos, para estar pilas, consumen mucho energizante. Y también supeditado a los celulares, esos programas. Entonces han cambiado, han virado para ese lado. No consumo de alcohol, pero sí consumo de otros tipos de cosas que no les son favorables. Efecto de la implementación de software educativo en el rendimiento en ciencia de estudiantes del nivel secundario. Impacto de una intervención comunitaria de seguridad en la prevención de seguridad en los barrios urbanos. Entonces, tenemos una serie de ejemplos que podríamos desarrollar. Y bueno, eso es todo. Bien, señores, entonces esta es la parte de los diseños de investigación, con intervención, sin intervención, que también en el caso de ustedes, todos están siendo sin intervención, o sea, no hay ni un tipo de trabajo experimental. ¿Alguna pregunta, duda, aclaraciones, por favor? Entonces esperemos que esté claro. Esta es parte, como le dije, esta es parte del capítulo 4, ¿no? Que ya también vamos a conversar para que se avance y terminaríamos la siguiente en lo que
hablaríamos respecto a la técnica y instrumentos de recolección de datos, algo respecto a los, el siguiente punto es, ¿cuál se llama? Tratamiento de datos y es lo que estaría faltando. Entonces, estamos avanzando, estamos avanzando y ya hay dos participantes, dos docentes que ya han enviado sus trabajos. Le pido al resto de los colegas que lo envíen para cerrar lo que es el capítulo 1, el capítulo 3 y el capítulo 2 respecto a antecedentes. Y ya hablaríamos solamente del capítulo 4 y que vayan realmente redactándola. Yo también le di un cierto prompt para que puedan ayudarse para la redacción de las bases teóricas. En respecto a las bases teóricas, quisiera saber cómo piensan ustedes abordar, qué van a trabajar en las bases teóricas. A ver, ¿qué me dice mi amigo Nils? A ver, a ver, doctor. Sí, 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 justamente. A ver, un ratito. Disculpe, disculpe. A ver, acá lo tenía. Había comenzado la investigación por los antecedentes históricos, por los orígenes justamente de una de mis variables que es de los diagramas de flujo, ¿no? ¿Ya? Y me fui más atrás, ¿no? Ya que son partes de metodologías de desarrollo ¿no? De la resolución de problemas y pues forman parte de lo que son los algoritmos, ¿no? Me fui más atrás, inclusive en la historia, quien forjó justamente ¿no? Bueno, la historia del origen de esta palabra, ¿no? Los algoritmos. Y justamente toqué con autores históricos, ¿no? Y de ahí, ¿no? Baso mi investigación en lo que es eh, la definición de lo que son los algoritmos, ¿no? Los algoritmos. Luego, tengo también, como variable, tengo eh, el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? El impacto del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ahí comencé a basar mi investigación en ver autores que escriben acerca de eh, el aprendizaje significativo, ¿no? Cómo es que los autores definen a esta forma de entender, ¿no? Y ahí encontré temas con respecto a la estructura cognitiva, entre otros detalles que, bueno, han escrito los autores, ¿no? También ahí la aplicación de metodologías tecnológicas, ¿no? En estudiantes. Entonces, como para empezar, ¿no? Un ejemplo de en lo que estoy basando mi investigación, doctor. Ah, muy bien. A ver, me gustaría la opinión de Denise Ita. ¿Cómo aborda usted eso? En cuanto a mi tema de investigación, doctor. En forma genérica para ayudar a todos. Mira, la pregunta es la siguiente. Nosotros todavía estamos desarrollando, ¿no? O pretendemos desarrollar nuestras bases teóricas. Entonces, la pregunta es, ¿qué consideraciones están teniendo ustedes para esa redacción? Bueno, eh, tomando bastante en cuenta lo que es los antecedentes internacionales y nacionales. No, no, no. Vamos netamente a las bases teóricas. Ay, ya. Tomo en cuenta, bueno, en lo que respecta a la investigación, doctor, las variables, los conceptos, ¿Ah? claro, el concepto de cada variable, ¿Ya? luego
las teorías, doctor, ¿no? Ya, Dependiendo de la variable, ¿no? Es lo que muy bien, la teoría que la sustentan, correcto. ¿Qué más? ya, y también bueno, también la relación que hay con esas metodologías, ¿no? En cuanto a la teoría, pues, ¿no? Que uno quiere enfocarse, pues, ¿no? Después, y No, como, hasta ahí nomás. Muy bien, maestra Denise. A ver, Elisa, ¿cómo piensas tú? Considera- ¿Qué consideraciones debemos tener para la redacción de las bases teóricas? Doctor, buenas noches. Sí, Bueno, bueno, considero muy parecido a lo que dijo la colega, definir las dos variables, las dimensiones de ambas variables también, bueno, ver ahí los está. los principios. Algo más que agregó Elisa, las dimensiones. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, los autores, las dimensiones y ver una cuanta página de la relación de repente entre ambas variables. Perfecto. Relación entre ambas variables. Muy bien. A ver, algo que más, Juan Pablo, ¿tú quisieras agregar algo? ¿Estás? Juan Pablo, ¿sí? ¿No? No está. Maribel Durán. Sí, el doctor le Profesor. hablaba. Eh, bueno, profesor, en relación, usted dijo el marco teórico. No. Sí, sí, ¿Me adelante, escucha? adelante. Bases teóricas. Maribel, Sí, adelante. sí, profesor. Como refirieron los conceptos de las variables, se puede citar a varios, ¿cómo se llama? Teóricos, ¿no? Varios teóricos y nosotros podemos así ya conceptualizarlo esa variable, ¿no? Guiados de los teóricos, ¿no? Que Ujú. podemos citar y también mencionar cómo lo dimensionan, pues, ¿no? Y cómo nosotros lo vamos a querer para nuestro trabajo en base a relacionarlo también. Bien, bien, Eh, colegas. sí. Gracias, Maribel. En función de lo que han dicho, me parece adecuado, colegas. Entonces, deben, se debe trabajar de esa manera. Bien claro, han dicho, ¿qué es lo que vamos a buscar? Definiciones conceptuales de autores. Así como dice Nils, nosotros también habíamos hablado, busquemos los clásicos, ¿no? Porque esos clásicos son los que han llevado a cabo esas teorías y lo han plasmado, y luego han seguido otros, ¿no? Pero de todas maneras, se les recomienda que puedan trabajar con esos clásicos y luego ir a la literatura actual. Entonces, teorías que la sustentan. ¿Cuáles son esas teorías que sustentan? Las dimensiones e indicadores. Y, como dijo también su colega, eso lo hacemos para la variable 1, para la variable 2, y luego vemos la relación entre esas variables. Pero, le digo lo siguiente, podemos también pedirle que nos haga una propuesta de la estructura de las bases teóricas. ¿Qué les parece? Ojo, el que va a definir, el que va a tener la última palabra somos nosotros como investigadores. Pero le podemos decir a la IA que nos haga una propuesta, ¿no? De la estructura de nuestras bases teóricas considerando la variable A y la variable B. Y luego nosotros la pulimos. Entonces, para nosotros trabajar de una manera ordenada, para que nosotros podamos realmente ir a una búsqueda ya precisa de lo que es lo que queremos. Porque siempre, al margen de que hoy nos facilita mucho esta búsqueda de información, es la parte un poco más pesada. El resto ya prácticamente lo tienen. Entonces, con esto, yo considero que ustedes ya están en posibilidad de también terminar ese capítulo. Entonces, les pido por favor a los colegas que hasta el momento no me han enviado
el levantamiento de observaciones. Estamos en la semana 6. Yo pienso que de acá a 3 semanas ya debemos tener el proyecto terminado. No vamos a esperar la última semana. Yo no quiero llegar tampoco a la última semana. Yo quiero, si es la 9ª semana terminado, punto, ahí se queda y se presenta y listo. Porque algunos colegas no sé, están retrasando un poco. Entonces les pido por favor que me hacía recordar Nilsi, ya ha habido 5 presentaciones. No es que es la primera. Entonces se sobreentiende que han ido modificando, han ido arreglando, han ido puliendo y trabajando con el esquema de la universidad, trabajando con todas las normas específicas de la universidad, con el tipo de letra, con el espaciado. Algunos todavía no lo han hecho, respetando los capítulos y cada capítulo qué subcapítulos contienen. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? A ver, bien, entonces, no sé, ¿alguna pregunta, algo que quede en el aire todavía, colegas? Porque ya vamos a culminar. ¿Alguna pregunta, colegas? A ver, doctor, no sé si la pregunta sería reiterativo. Ah, En no, en las bases teóricas, más o menos, el número de autores que yo puedo considerar para mi estudio, digamos, en este caso, más o menos, ¿cuál sería lo recomendable? es que estamos, ya lo habíamos mencionado en un momento, Juan Pablo, no es una compilación de autores, de Ya. ninguna manera. Es lo que no queremos. Lo que nosotros hemos dicho, debemos buscar diferentes fuentes de información, Ujú. tener la mayor cantidad de información de ambas variables. Por eso, de ambas variables. Nosotros queremos que nos ayude la inteligencia, lo vamos a hacer. Pero por eso, primero tenemos que tener bajado esa información. Algunos Notebook LM están utilizando muy bien y están trabajando con esto, pero algunos no trabajan Notebook, otros trabajan con Dixit, otro con Gemini, otro con Claude, algunos trabajan con ChatGPT, Mistral, etcétera, cualquiera que tengas, pero tienes que bajar información. Ujú. Tiene que ser información que tú has leído, información que tú sabes que realmente te va a servir, que sea dentro del contexto. Si tú estás trabajando a nivel de superior, no vas a estar buscando información de nivel primario o secundario. Estás trabajando en el nivel superior, tiene que trabajarse en el nivel superior, ¿correcto? Y también Sí, doctor. mencioné desde los primeros días, no trabajo de pregrado, no tesis de pregrado, ustedes son de posgrado por si acaso. De ninguna manera trabajo de pregrado. Entonces, tienen que ser trabajo de maestría, tienen que ser trabajo de doctorado, tienen que ser artículos de base de datos importantes, de base de datos importantes. Entonces, ese trabajo también se puede convertir en un artículo determinado. Entonces, yo la vez pasada le decía, ¿cuánto? Siquiera por variable deberíamos tener 15 a 20 artículos o fuentes de información para que se pueda dialogar tranquilamente. Cada párrafo, así podemos tener siquiera 2 autores que estén defendiendo por párrafo. Y le podemos decir a la IA que nos trabaje 2 autores por párrafo, para que sea bastante sólido. Dime, Juan Pablo. Está bien, doctor, entiendo. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Entonces, vayamos avanzando. Yo no digo que se termine, pero vuelvo a decir que solamente 2 colegas han levantado las observaciones, lo han enviado, todavía no los he evaluado, pero a todos les he evaluado. Es la 5ª presentación que están haciendo, por si acaso. En la 5ª presentación. Entonces, el proyecto prácticamente ya va a tener terminado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y con el día de hoy estamos avanzando en el capítulo 4. Y prácticamente ya hemos acabado. Decía a los colegas que han llegado tarde. El capítulo último, creo que es, ¿cómo se llama esto? Actividades, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El último capítulo. Capítulo 5, ¿alguien se recuerda cómo se llama?
A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me fue, se me fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esquemas de proyectos. Aspectos administrativos, doctor. Aspectos administrativos. Ese capítulo particularmente yo no le tomo importancia porque yo les digo justamente ese capítulo más que todo cuando uno presenta para que sea financiado su proyecto. Bueno, es cumplir, la escuela ha pedido, pero bueno, ese capítulo simplemente se entrega, se va a hacer, pero no creo que necesite gran detalle al final de cuentas. Hasta el capítulo 4 lo vamos a poner, sí, pero entonces ya estaríamos en posibilidades. Por eso yo lo estoy diciendo, estamos en la sexta. De aquí máximo a 3 semanas debemos estar presentando los proyectos terminados bajo el esquema de la escuela para poder presentarlos. Y listo. Yo creo que... Profesor, usted refirió que esta semana no le presentemos, que iremos Sí, avanzando, por eso sí. que no le he enviado. Perfecto. No voy a avanzar más. Perfecto, Maribel, no estoy contradiciendo lo que dije. Esta semana le estoy dando tiempo, no me van a presentar. Pero hay algunos colegas que no hay problema. Por eso le estoy diciendo, ahora sí, en esta semana que ya deben presentarlo, por favor. Y volvemos a reiterar, las bases teóricas no lo habíamos tocado o algunos estaban tocando. Entonces, ustedes mismos en esta conversación, en este diálogo, han dicho cómo lo vamos a hacer. Yo le decía, también le podemos crear un pequeño prompt, ¿no? Un pequeño prompt a la IA y decirnos que nos haga una estructura, una estructura, ¿no? De esas bases teóricas. En este caso le damos nuestras variables, pero ya sabemos que si nos quiere realmente dar una cosa bastante profunda, le vamos a decir que no, que nosotros queremos realmente puntualmente la definición conceptual, ¿no? Las teorías que sustentan esta variable, las dimensiones indicadores de cada variable y luego la relación entre estas dos variables. O sea, prácticamente tendríamos 3 capítulos. El capítulo de la variable 1, el capítulo de la variable 2 y el capítulo 3, que son la relación entre ellos. Capítulos, mejor dicho, subcapítulos. Y ya tendríamos la base teórica. Ya sabemos también que los párrafos no tienen que ser tan extensos. También sabemos que le vamos a decir y le vamos a condicionar que cada párrafo tenga por lo menos 2 autores. Por eso le decía y le respondía a su colega en cuanto no sería correcto decir a Juan Pablo, no sería correcto decirle solamente consigue 10, 15, 20. Yo le digo mínimo siquiera unos 15 por variable para poder hacerlo dialogar. Y después que haya una conexión. Por eso necesito verlo después para que exista conexión entre párrafo y párrafo, entre subcapítulo y subcapítulo. Que haya realmente un conector que realmente no sea repetitivo. Entonces, y hacer la lectura correspondiente. Entonces es un trabajito. Esta semana estuve leyendo los trabajos de los chicos del pregrado, porque esta semana ha sido parcial y tengo dos cursos, uno del 10º, que ya están en tesis. Los chicos, por ejemplo, de la universidad, los de mi sección al menos, ellos están en tesis. Ellos van a salir con tesis. Ellos todos tienen proyecto aprobado. Entonces, se ha aprovechado. Todos los chicos que yo tengo tienen proyecto aprobado, con resolución. Son 8 chicos que tengo, ¿no? Y han hecho trabajo de campo y estamos procesando el trabajo de campo estadísticamente. También les enseño el tratamiento de datos. Entonces, ellos deben terminar, bueno, ya va a depender de ellos. Entonces, ¿cuánto se han ahorrado? Se han ahorrado tremendamente. Y justamente lo que yo les digo, chicos, miren, ya tienen proyecto. ¿Cuánto se han ahorrado? Por lo menos 3.000 soles. Tesis, ¿cuánto cobra una tesis? Por lo menos 5, 6, 7, dependiendo. ¿Cuánto se están ahorrando? Porque después que egresen, ya va a ser el problema. Ahí va a ser el problema, sí. Ahí nadie, acá realmente nadie le está cobrando, ustedes están haciendo en el desarrollo del curso. Entonces, eso es lo que tenemos. Bien, colegas, ¿alguna pregunta? Doctor, una consultita. Justamente usted comentaba en esto del tratamiento de datos. Doctor, mi consulta es esta. Nosotros cuando ya uno tiene terminado lo que es el proyecto,
para hacer lo de la tesis, uno tiene que hacer la prueba piloto, doctor. Ahora, Para a ver, esa no, prueba me fui piloto hay una... discúlpame, Denise, me fui un rato, pero ya. dime la señal, dime. Sí, mi consulta era esta, que, o sea, una vez que ya uno acaba esto del proyecto de investigación y pasa para lo que es la tesis, se tiene que realizar una prueba piloto.